mis amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del cantautor español Alejandro Sanz. Dice: cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Qué pasa en los litigantes? Mire, no hay nada peor que la envidia y el despecho, y eso es lo que él tiene conmigo. Si su mundo se está derrumbando, es por culpa de ella, no es por mí. Yo no tengo la culpa de eso. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica, estás demandando a Andrés. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Andrés es mi ex marido y yo vengo a demandarlo por difamación y por la suma de $20.000, que es el monto total de los daños que le ha ocasionado en mi empresa. Ok, son $20.000. Dime algo, ¿cuánto tiempo estuvieron casados? 4 años. ¿Tuvieron hijos? No, Ok. ¿Y hace cuánto se divorciaron? 1 año. Ahora cuéntame los hechos del daño que te ha ocasionado él a ti. Doctora, yo tengo una compañía que realiza eventos para bodas. Ok. Y Andrés hace... Una empresa que yo le monté, doctora. Me vas a dejar hablar, ¿no? Ok. Él hace páginas web y dentro de esas páginas web existen unos foros donde la gente puede opinar su experiencia en empresas como la mía. Ok. Desde que el matrimonio, el divorcio se hizo efectivo hace 3 meses, en esa página web sospechosamente han aparecido comentarios negativos, no solamente hacia la empresa, sino de mi persona. Ok. Este tipo de comentarios han afectado directamente a mi empresa. Yo le entregué a producción algunos de estos comentarios para que usted pueda observar y ver de qué se trata. Déjeme ver, señor director. Esta es la web. página que es de él. Sí. Ok, y entonces dice, reporta tu queja, escribe tus experiencias. Ok, perfecto. En esta página es que empiezan a aparecer estos comentarios negativos a tu empresa. No solamente comentarios Déjeme ver los negativos hacia la comentarios. empresa, A sino ver. hacia mi persona, que es lo extraño. Ok, entonces aquí habla ¿Qué culpa tengo del yo lugar de eso? y entonces por anónimo. Que Por lo más anónimo. interesante son personas que anónimamente dejan sus Exactamente. quejas. Dice, no contraten a bodas y eventos, sus servicios son horrendos. Una amiga los contrató para su boda y fue un desastre. La dueña contrató a un fotógrafo que no tomó aún una buena foto. El cake llegó tarde y es horrible, no pierdan su dinero. Tú escribiste un comentario que dice, hola, soy la dueña de bodas y eventos. Me parece una falta de respeto sus comentarios. Por favor, si van a difamar mi compañía, den pruebas. Y el anónimo responde, este foro es libre y usted es una estafadora que le roba su dinero a la gente. Ahí tienes toda la Loca. razón, este foro es libre, es una persona que no tengo ni idea. Pero, ¿y qué ¿Quién es? culpa tengo yo de Sí, eso? yo Y que no se cliente. quiere identificar. Exactamente. Esto me suena a mí como los trolls. Esos trolls Exactamente. de las internet De eso que les le voy iba a hablar, explicar. doctora. Cuando nosotros estábamos casados, él me explicaba de ese modelo, que existen personas que las contratan gente o empresas para difamar y hablar mal de otras empresas para dañarlas. Ay, ¿qué tengo que Eso ver es lo yo que con está haciendo eso? él. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Ok. O sea, por Para Dios. que el público sepa, en la jerga del internet, un troll o un gnomo es una persona que siembra la discordia en el internet iniciando argumentos, o son personas que molestan mediante las publicaciones extrañas o mensajes inflamatorios fuera de tema en una comunidad en línea como newsgroup, foros, chats, blogs, con la intención deliberada de provocar en los lectores una respuesta emocional. Ok. Ahora, tú sientes que todo esto viene de parte de tu exmarido porque no había ocurrido nada de esto antes y de hecho están en las páginas de él. No, doctora, yo no siento, yo estoy completamente segura. Ok, Porque pero yo no sé sé el cómo tipo de puede persona probar que eso, es, sí. O sea, porque ¿cómo he tú puedes recibido probar que yo he hecho amenazas una de cosa parte como esa? de él, queriendo dañar mi imagen Por y mi Dios, empresa por el por simple Dios. hecho de que yo tomé la decisión de dejarlo. No, tomaste que no la decisión, quiero tener no. nada más con Tú él, me pusiste que los quiero tarros. hacer mi vida Perfecto. aparte. Andrés, no estamos hablando de eso aquí, No, por sí favor. estamos hablando de eso. Sí Por estamos hablando favor. de eso. No estábamos hablando de tarro, pero... Pero ya cuando le explique yo mi parte, doctora, usted va a Bueno. entender por qué vienen las cosas. Y Ok. por qué ella piensa que Eso no soy tiene yo. nada que ver, Ok. estamos Sí tiene hablando de mucho que otra ver. cosa, Bueno, Andrés. mucho que perfecto, ver. este es tu momento de responder a la demanda. Gracias, doctora. Bueno, definitivamente, doctora, para mí esta es una situación sumamente vergonzosa e incómoda. Porque definitivamente, como se lo dije hace un momento, yo estoy felizmente divorciado de esta señora porque
como ella misma... Es una mentira. No, es verdad. Felizmente ha divorciado a esta señora, porque usted me va a decir que no viene el caso en este momento, pero sí viene el caso cuando le termine de contar la historia. Esta señora dijo una parte de la historia solamente. ¿De qué estás hablando, Andrés? Una parte de la historia solamente. O sea, esta señora, esa empresa, efectivamente, yo la monté junto con ella. Cuando nosotros nos casamos, ella obviamente es menor que yo le llevo a ella 15 años de edad. Cuando ¿Eso qué tiene que ver aquí? Escúchame, cuando nos casamos... Precisamente por eso me divorcié. No, pues cuando nos casamos, doctora, esta señora no tenía, o sea, de broma sabía manejar su propia vida. O sea, no sabía ni manejar un carro. Me estás hablando de Y en el algo que momento en ya que me casé, no no pinta pensaba en nada eso. aquí. Ok, Mira doctor. lo que a mí me hace falta saber. ¿Quiénes escriben en tu página? ¿Qué control mantienes tú de las personas que dan opiniones aquí? Doctora, es muy difícil mantener ese control. Mi página es como cualquier otra página de No, es internet. difícil mantener Generalmente un las control. páginas que tienen... ¿Puedo hablar? Por favor. Las páginas, las aplicaciones de internet, de los smartphones, de las ventas por internet, siempre generalmente las páginas tienen un foro abierto donde los usuarios expresan voluntariamente Exactamente, y pero esos libremente, usuarios son gente que ha expresan comprado voluntario allí. y Ok, libremente. momento, Gente Mónica, No necesariamente espérate. tienen que ser clientes. O sea, eso es un foro abierto y libre, doctora. Ahí cualquier persona puede entrar y puede opinar. ¿Ok? Yo no Entonces puedo... tú no guardas informaciones de Nada, quiénes yo son no las guardo las ningún personas. tipo de información O sea, para eso, porque claro esa que no sí, es la en idea. todo eso hay registro. Eso, dentro de los principios de mi empresa, dentro de los principios, o sea, yo respeto la identidad de la persona. No, o sea, la página no está diseñada especialmente para hablar de la empresa de la señora. Entonces, el tema es que mi página es una página que está enmarcada en lo que está establecido y en lo que está aprobado o está dentro de lo legal. Pero de una hecho, yo cosa tengo una es evidencia hagan que le malos traje a la gente de comentarios, otra producción. cosa es dañar la imagen de una persona. En ningún momento... Primero, Ok, doctora... ¿la evidencia de qué es? La evidencia es donde yo certifico, o mejor dicho, o doy fe de que todo lo que se... Si quiere, por favor, Déjeme ponemos ver la evidencia. evidencia, señor director. Usted lo que tiene es un disclaimer. Esto es un disclaimer. Te estás quitando responsabilidad de la opinión que den la gente allí. Sí, Eso es doctora, otra cosa. pero ¿quién todos me sabemos... dice que no es él el que Yo tengo saca testigos. eso? Testigos. Yo tengo testigos. Yo también tengo Perfecto, hacemos testigos. un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo de lo que la gente escribe Toda, allí? si es tu página, No, por yo Dios. no tengo nada que ver con eso, doctora. Hay manera de saber si es él el que está escribiendo esto o no. Caso cerrado. Él hace páginas web y dentro de esas páginas web existen unos foros donde la gente puede opinar su experiencia en empresas como la mía. Ok. Desde que el matrimonio...